Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a platicar con Adriana Ortiz, con Elisa Hernández y con María Salguero Bañuelos sobre un tema que nos debe escandalizar, si no es que nos escandaliza, que nos debe preocupar, si no es que realmente a muchos nos preocupa, que es el tema de los feminicidios en México. La situación de verdad, y lo estaba platicando antes de empezar, es ya una situación de barbarie. Es motivo para preguntarnos como sociedad qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está pasando. Y bueno, empiezo con eso. ¿Cómo lo ves tú, Adriana? Bueno, sí es preocupante porque, digamos, ya era muy preocupante que en 2017 o 2018 se dijera que había 9 mujeres asesinadas todos los días en la Ciudad de México. Pero esa cifra no disminuye, sino aumenta. Y además, digamos, no solamente está el tema del feminicidio que nos convoca hoy a charlar, sino está el tema de la violencia sexual, de la violencia familiar, en fin, hay muchos tipos de violencia. Entonces la gente se pregunta qué es realmente lo que está pasando. Si estamos ante un fenómeno coyuntural, si estamos, ¿no? Y yo creo que sí hay varias formas de ver esto. Una primera es que efectivamente hay una mayor análisis, hay un mayor cifras, estadísticas, tú lo has dicho, que pueden documentar este fenómeno. Pero también es cierto que hay un nivel de conflictividad social que ha escalado en México. No quiero decir deterioro necesariamente, porque yo creo que hay que validar el hecho de que en esa conflictividad social hay muchas voces tratando de cambiar la situación. En ese sentido, hablar de que estamos ante un problema que se nos está presentando ante los ojos y que sin duda está pasando. Elisa. Lo que la doctora Adriana señala como conflictividad social, yo lo entendería como una guerra informal que vive en nuestro país y que es una guerra que podríamos decir que se inicia con la fase neoliberal, con los tratados de libre comercio con América del Norte, y que Ciudad Juárez es el primer destello de lo que vendría después para toda la nación. Lo que pasaba en Juárez en la década de los 90, y que es cuando se empieza a conceptualizar el término feminicidio, porque no había forma de nombrar lo que estaba sucediendo, y como dijo Epicuro, lo que no se nombra no existe. De repente sucede que 10, 15, 20 años después es una peste colectiva que llegó al Estado de México de formas tremendas, que ahora la Ciudad de México es la quinta entidad con más feminicidios. Entonces, Bueno, y ahora el Estado de México sigue siendo el de mayor... Sigue estando en los 5 primeros. ¿El Estado de México Chihuahua no está en el primer también lugar? Sí, Estado de México, Chihuahua, probablemente Veracruz, ahora no tengo la cifra exacta. Veracruz tengo una cifra que es muy alta. Sí, Veracruz. Chihuahua. Y Chihuahua continúa, ¿no? Pese a que desde el 97... Bueno, es que son varios estados. Sí, en el 97 se hace la primera fiscalía para atender estos delitos hacia mujeres en Chihuahua. Pues las cifras no disminuyen. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, se empieza a observar un problema, pero ese problema se extendió a todo el territorio. Por eso te voy a preguntar, pero quiero escuchar a María. Quiero preguntarte esto del neoliberalismo. Bueno, pues más bien, pues yo entiendo que esta parte conflictiva es pues el crimen organizado, ¿no? La guerra, que tenemos una situación de conflicto armado entre grupos delictivos, que es lo que ha acentuado la violencia. Pero ¿tú crees que el feminicidio, sin duda hay feminicidio en el crimen organizado, Ajá. pero ¿tú crees que es un factor realmente para explicar el feminicidio? También. Sí, me refiero a factor en el sentido, una causal fundamental, digamos, o principal, digamos. No, pero es la que lo ha exacerbado, lo ha acentuado, porque por ejemplo en Ciudad de México tengo 3 casos de mujeres que fueron asesinadas, 2 por sus parejas, 1 por su hijo, y eran miembros de células delictivas. Y eso es un dato que tienes bueno, ya vamos a platicar porque María tiene un mapa y quiero platicar sobre su mapa porque es un trabajo extraordinario y y arroja mucha información. Pero digamos, entonces tú piensas, a mí sí me sorprende tu argumento porque yo también tiendo a ser, a lo mejor por defecto profesional, tiendo a ver las cosas más como producto de una anomia, pérdida de cohesión social, de una serie de cosas, junto a tradiciones
que evidentemente son machistas, etcétera. O sea, sin duda hay cosas que se sobreponen desde mi punto de vista, pero cuando tú lo concentras en el crimen organizado, me parece que pierde peso esas otras variables, digamos, No, pero ya no nos les pierde, pero es, por ejemplo, voy a poner el caso de Guanajuato. Guanajuato el año pasado, en 2017 tenían 171 mujeres asesinadas y pasaron a 326. El contexto de crimen organizado hizo que subiera. ¿Por qué? Porque asesinaban a las parejas sentimentales de los enemigos, a las hijas, a las hermanas, a las mamás. Eran ejecutadas, algunas amordazadas, algunas arrojadas en los caminos de terracería. Se cumplen las causales de feminicidio, aunque lo mandaban a la carpeta de investigación de homicidio doloso. Pero también se daba otro factor, porque no nada más en Guanajuato era huachicoleo, también era robo a transporte y narcomenudeo, pero se está dando el incremento de adicciones y más de cristal. Entonces empezaba a haber mujeres con problemas de adicciones, que ya es un problema de salud pública. Cuando se dice que una mujer tiene problemas de adicciones, yo lo veo ya como un problema de salud pública, no para criminalizar a las mujeres, sino para ver qué es lo que no se está haciendo. Entonces estas chicas llega el momento en que se terminan convirtiendo en narcomenudistas, y a veces llegan, y hay muchas de estas chicas en Guanajuato también eran asesinadas, y eran estas chicas que eran adictas y que a veces llegaban a cambiar sexo por drogas y terminaban siendo víctimas de feminicidio. Y quizás hasta de trata, ¿o no? Posiblemente. Ahora, yo digo que sí es cierto, pero como estamos abriendo la caja de Pandora, estamos descubriendo un fenómeno estructural. Y entonces, en ese contexto, la violencia intrafamiliar, el asesinato de mujeres, pues era una constante. Yo me acuerdo incluso en mi juventud de haber oído de casos de chicas que las violaban 5 o 6 hombres, ¿no? Se silenciaba, pero existía, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hay una línea muy fina donde efectivamente pues un crimen organizado agudiza esto, la venta de drogas, el consumo de la propia droga. Y yo hablo de conflictividad porque quiero decir que no solamente está pasando eso, sino también hay mucho enojo, hay una respuesta social. O sea, no somos una sociedad pasiva a la que solamente le llega el crimen organizado o le acontece la violencia, sino que empieza a querer responder, y entonces, por eso es tan fuerte en México la noción del feminicidio. No solo es femicidio, o sea, matan a las mujeres, sino es feminicidio porque se cuestiona la autoridad estatal y su complicidad en que esto ocurra. ¿No es cierto, Elisa, o no? Ahora, Totalmente también de eso... acuerdo, totalmente. Bueno, Elisa, perdón. No digo por el tema de feminicidio y su raíz del Sí. término y todo esto. Esto, retomo lo de la parte del neoliberalismo. Este proyecto del neoliberalismo es el proyecto de las cosas. Hay un proyecto de las cosas y un proyecto de la comunidad, que es lo que el feminismo hace. El proyecto de las cosas es justamente la acumulación, la depredación y la gestión de la violencia a través de las relaciones sociales. Es decir, la delincuencia organizada es el narcoestado, digo, lo voy a decir así. No es solamente esos delincuentes que están allá y que están afuera, están dentro. Es una conexión. Son los crímenes corporativos que le llamó Rita Laura Segato cuando estuvo en Chihuahua. Pero Todos están vinculados. Esto que estás diciendo del narcoestado. Lo que tú estás diciendo es que la complicidad estaba en todo el nivel del Estado. Así es. O que en realidad el Estado, que era la tesis de Calderón, estaba siendo penetrado por el crimen, y por supuesto él estaba asumiendo que pues, obviamente policías, obviamente autoridades, obviamente pero él cuando estaba diciendo eso de que estaba siendo penetrado, que estaba siendo vulnerado, evidentemente él asumía que por lo menos en las altas esferas del Estado mexicano había por lo menos la preocupación de que no siguiera creciendo, digamos, no eran los cómplices. Y sí creo que hay una diferencia fundamental entre decir, fue penetrado, un hecho, y además en público lo aceptan menos los políticos, pero en privado lo aceptan. Hay muchos políticos que aceptan en privado que en sus comunidades se tiene que negociar con el crimen para ganar elecciones, para que les permitan hacer campaña política, para poder actuar políticamente. O sea, y hay varios lugares. O sea, es un hecho que lamentablemente el crimen ha ganado terreno al Estado, lo que algunos le han llamado Estado fallido, ¿no? Porque evidentemente es otra ley la que priva, e incluso los mismos políticos o tienen que hacer como que no ven, o tienen que negociar, o tienen que hacer alguna cosa, digamos. Eso creo que es muy diferente a decir que el Estado actuó como un Estado narco, ¿no? Que eso ya es espeluznante, ¿no?
Sí, yo creo que hay una tensión, o sea, yo creo que hay una tensión con estos conceptos del narcoestado, del neoliberalismo, y desde una cuestión más empírica, lo que podemos demostrar es un crecimiento de ciertos fenómenos, como es la presencia del crimen organizado, como es el hecho de que en realidad, efectivamente, cada vez más hay una extensión de una mancha de crimen, que estaba en Ciudad Juárez, yo me acuerdo, los primeros grupos estaban en Ciudad Juárez, trabajando en Ciudad Juárez. 15 años después, o ya ni sé, 20 años después, estamos trabajando en todo el territorio. Pero también yo sí creo firmemente, al menos como politóloga y economista, en la capacidad del Estado de responder y que hay sujetos comprometidos con la transformación social. O sea, yo no veo al Estado solamente como un agente de la destrucción, aunque sí creo que se le deba de cuestionar que lo llegue a hacer, sino lo veo como un agente de transformación. Bueno, además serían dos tipos de diagnósticos. En una, el Estado está siendo rebasado y por supuesto vulnerado. En el otro, el Estado es completamente responsable, ¿no? Y es cómplice. Y sí creo que son dos posicionamientos. Sí, claro. O sea, Sí, bueno, digo, en ese punto yo me he preguntado, ¿cuántas veces o cuándo el Estado ha podido responder a estas problemáticas? Históricamente, desde la instauración de la República, después de la... ¿Pero a qué te refieres? de ¿A la las problemáticas de independencia. crimen organizado? Exacto. Bueno, también eso es un problema de límites, ¿no? Yo creo. Ningún Estado elimina el crimen organizado. Eso es En ningún importante. Estado. Pero ¿Por qué? lo Ajá. tiene acotado. Lo tiene normalmente en ciertos ámbitos. Si ves, bueno, además, en los Estados Unidos el crimen organizado llegó a operar, bueno, quizás hasta en la muerte de Kennedy, ¿no? O sea, hipótesis, ¿no? entonces sí, no lo sabremos, pero ese es el una tema hipótesis, ¿no? del sistema económico social global, que tú no vas a desmantelar el negocio ilegal más redituable como son las armas, en primer lugar, el tráfico de personas en segundo y las drogas en tercer lugar. No hay Estado que haga frente. Pero además me gustaría añadir algo. Recientemente, bueno, en 2018 Oxfam sacó una cifra que es asombrosa y que dice, 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad de las personas más pobres del planeta. 8 hombres poseen la misma riqueza que 3.600 personas en el planeta. Esa es la dueñidad. Esos hombres pueden decidir el destino de una comunidad o incluso hasta de una nación, si me voy un poco lejos. Entonces, por eso hablo más bien de toda una estructura que ni siquiera es nacional. Vamos, México ha estado rebasado. México, vamos, del 100% de los delitos que se denuncian, solamente 3 llegan a ejecución penal. O sea, ¿de qué hablamos? Parece una ficción. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Y el Estado es responsable. Y la impunidad, que es un término que tanto se dice, ¿no? Pero la impunidad, la dichosa impunidad, que permite que esto suceda. Pero igual no solamente vemos hacia afuera, sino que miramos hacia adentro y pensamos en nuestra cultura, ¿no? Permíteme hacer un corte Claro. y continuamos, ¿sí? Volvemos. Regresamos. A ver, María, lo que tú estás diciendo debe aparecer en tus mapas, porque si el crimen organizado cuenta mucho ahora en este momento, este proceso, seguramente en los mapas que has hecho de feminicidios encuentras, digamos, ese tipo de datos. Hay zonas de crimen organizado. Tú hablas de Guanajuato y del Huachicol. ¿Y qué otros lugares así encuentras? Colima, por ejemplo. Colima, y este ejemplo pues viene porque Colima es la puerta de entrada a los precursores químicos, la puerta de entrada al fentanilo, que es lo que nos está generando mucha violencia. Colima ocupa el primer lugar en homicidios, en asesinatos de mujeres por cada 100,000 habitantes. Y es un lugar del que nadie habla, pero tiene el puerto de Manzanillo. Bueno, también tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas. Sí. Entra Que mucho. ese es el más importante, ¿no? No, es más importante Colima. Recibe un tráfico de 3 millones de contenedores al año, pero le viene todo de China. Allá no revisan, acá no revisan. El fentanilo lo consiguen por $5,000. Colocarlo en Estados Unidos cuesta $1,5 millones. Y cortado, o sea, no puro como lo consiguen. Entonces están empezando a instalar narcolaboratorios en Colima, en Michoacán, en todas estas zonas. Y hubo unos feminicidios en Colima que me llamaron mucho la atención. Asesinaron a 3 mujeres de la tercera edad por robarlas. Pero aunque era un robo, fueron asesinatos con mucha hazaña, y aparte una mujer de la tercera edad está en situación de indefensión, entonces sí es feminicidio.
pero cuando sacan las fotos de estos tipos, pues se veía todo que eran de una pandilla. ¿Y qué es lo que sucede cuando empiezan a crearse el consumo en el lugar? Porque México ya no es un lugar nada más de tránsito de drogas, Sí, sino de consumo. también. Empiezan a incrementar las pandillas. Y estas acciones de estas pandillas afectan la vida de las mujeres. Este tipo de pandillas violan a sus mujeres de su comunidad y en este caso a las mujeres de la tercera edad entraron a asaltarlas para poder financiar su droga, su vicio. Pero a ver, ahí no me quedó claro. ¿Son gente de las propias mafias o son gente de pandillas que Pandillas. se drogan y que pues necesitan el dinero y matan o asaltan? Sí. Que ese es un problema que va asociado al problema de la dependencia de la droga. Ajá. La necesidad de dinero, ¿no? Le roban hasta la familia, ¿no? Le roban A los vecinos. al que se deja en una situación a veces de desesperación y de angustia, ¿no? La gente anda como perdida y empieza a estar hurgando a ver de dónde Sí, saca el porque en dinero. Colima también hay mucho narcomenudeo. Y también, por ejemplo, en Juárez ha subido las adicciones. En Tijuana también tenemos que ya están subiendo el consumo por fentanilo. O sea, también Tijuana es un punto muy rojo y es que es la frontera más importante y la puerta de entrada, es la frontera más transitada del mundo. Entonces, a mayor transitada una frontera, menor probabilidad de revisión. Entonces, es muy importante para los cárteles el control de las fronteras, tanto de Juárez como de Tijuana. Y ahí encuentras tú que hay mucho feminicidio, se ha incrementado, está... ¿Y qué otros lugares? Pues Tijuana, Juárez, lo que es Estado de México, Ciudad de México. Teníamos un ocultamiento de cifras de la Ciudad de México con la administración anterior. Sí. Los mandaban a muertes accidentales o, pues de hecho, los feminicidios de esta chica que estudiaba en la UNAM, también de Sol y Grace, Lesbi, Sol, Grace. El de Lesbi fue por suicidio, ella estaba por homicidio calificado, o sea, ni siquiera por feminicidio. Entonces ahí vemos un ocultamiento del problema. Claro, ahora, Pero, por ejemplo, el Estado de México, ¿por qué? ¿También tú crees que tiene que ver con crimen organizado? Tengo muchas mujeres ejecutadas en vía pública con el tiro de gracia. En algunos de los casos sí los testigos presenciaron a sicarios o comandos armados. Eso tiene una explicación, pero ¿quieres decir algo, doctor? bueno, yo lo que quería decir era que en el segmento anterior estábamos debatiendo con la dimensión económica y política y social del fenómeno, ¿no? Y aunque yo no tengo ninguna explicación final porque es un tema complejísimo, lo que sí quería añadir es que creo que estamos viviendo en México ese momento que tal vez vivió Colombia, por así decirlo, hace 20, 30 años, que estamos en el mero momento del problema y por eso es tan difícil desarmarlo, pero que definitivamente hay variables económicas, pues seguramente esto es un mercado, hay un problema de acumulación, no, pero también es un tema de competencia, de ideas, de proyectos políticos, que así como hay grupos evangélicos que están infiltrando las comunidades, hay grupos narcotraficantes que están infiltrando, hay grupos feministas que están cuestionando, ¿no? Como para darle una dimensión a todo esto que no suene como unívoco, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en México, es lo único que a mí sí me preocupa, porque en el tema del feminicidio es muy importante tener esas explicaciones multinivel para poder entonces exigir al Estado una respuesta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando tú hablas de ocultamiento, pues va a ser muy importante que se dé seguimiento a esas 20 recomendaciones, no 10 o 15 que se le habían hecho a otros estados donde hubo petición de alerta, sino 20 recomendaciones que se hagan exhaustivamente y veamos entonces qué sucede. En ese sentido soy como más como minimalista en mi aproximación al tema, ¿no? Tal vez porque sí realmente le estoy apostando a un cambio. Eso que tú dices es muy importante por una razón, porque yo sí creo, y no sé si es una crítica al feminismo, pero de repente me parece... No, lo que pasa es que se habla del problema del machismo, por supuesto que lo hay. Se habla de todo esto, por supuesto, pero me parece que no se aterriza, ¿no? Para instrumentar, ¿no? Eso me parece que a veces hay, ¿no? Hay más una condena y menos una cuestión de, bueno, vamos a instrumentar. ¿Cómo ese machismo o cómo esa forma o esa relación se está hoy encarnando en este tipo de fenómenos de violencia, ¿no? Bueno, O sea, ahí yo te contestaría que lo que falta es que la sociedad le apueste a la construcción a una capacidad técnica.
¿no? Que sí le apuesta en otros problemas y que aquí un poco Pero también hay un vivimos de diagnóstico denuncia que y hay que denuncia hacer, y ¿no? que O sea, entonces, bueno, un Por diagnóstico... ejemplo, como la violencia. Por supuesto que ahí hay una cuestión de género, me queda claro. Totalmente. Pero la violencia le da un perfil, ¿no? Muchos otros fenómenos de cohesión social que se expresan en desestructuración de la vida familiar o que se expresan en otras cosas, también le dan al problema del machismo y del feminicidio otro tipo, ¿no? de perfil. O sea, creo que es una cuestión que hay que bajarlo a casos, a caracterizaciones que permitan de alguna manera intervenciones. Bueno, yo antes de que ya les voy a dar la palabra, Sí, porque bueno. no, pero yo pertenezco a esa generación de feministas que nos hemos dedicado a la creación de institucionalidad. No, eso me Entiéndeme, parece muy bien. Fernando, que estamos yendo a las conferencias internacionales hace 25 años, creando los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son insuficientes, ok, se crea la CONAVIP que tiene problemas, ok, o lo que sea, ¿no? Las fiscalías. Pero hay una apuesta justamente a la creación de una capacidad técnica, que a veces funciona, que si no funciona, que no sé qué, ¿no? O sea, tampoco es como No puede ser perfecto. la propiedad de la realidad, ¿no? Pues no. Pero sí creo que sí hay eso, y por eso quiero que se le apueste más. Independientemente, pues ahora sí que ya nos digan las jóvenes qué piensan. Y estamos las feministas de a pie, que estamos allá afuera y que tenemos que construir y resistir y muchas otras cosas. A ver, yo quiero decir lo que hablabas del machismo, yo lo traduciría al patriarcado, que podría ser la primera forma de dominación en la historia de la humanidad, ¿no? La primera forma de decir, esto está por encima de esto. Y bueno, esto que habla María del dominio del territorio es una forma en que los hombres se adueñan de un lugar a través de asesinar a estos antagonistas que son mujeres y niños que ya no están armados. Y eso es una destrucción moral sobre un espacio, sobre un territorio. Y eso es lo que está pasando. Cuando llegan y matan así a destajo porque puedo, claro, porque puedo, porque soy hombre. Y en el mandato de la masculinidad me educaron desde la pedagogía de la crueldad. Y mi estructura psíquica es esa, la crueldad. Llegar y matar porque puedo. Y así es lo que estamos viviendo. Entonces, la solución sí está encaminada a desmontar el mandato de la masculinidad, a cuestionarnos la construcción del género, que es tan carcelaria, tanto para hombres como para mujeres, pero que los efectos del poder se materializan mucho más en nosotras las mujeres como las gestoras de la vida históricamente, no solo en la reproducción biológica, sino en la reproducción de la vida diaria, de la comunidad, de la alimentación. Es decir, nosotras somos un pilar en la comunidad. Si tú llegas a una comunidad y las asesinas, destruyes a la comunidad. Y eso es lo que está pasando. Esa es mi lectura estructural. Ahora, me gusta lo último. El problema de la destrucción de la comunidad. Yo sí creo que ese es un tema del problema de lo que nos está afectando. Y quizá el tema ahí de género es una forma de aproximarse al problema de la destrucción de la comunidad. Porque se apela a la comunidad de una manera como si estuviera intacta y como si fuera esa base social que al final de cuentas en última instancia a la que podemos recurrir. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. La cohesión social y las formas de convivencia se están destruyendo porque se está destruyendo la comunidad. Y ese es el proyecto de las cosas del neoliberalismo. Es el proyecto de las cosas. Sacrificamos tiempo para tener cosas y ya no vínculos. Trabajo 12 horas, me traslado 6 y no me importa ya vincularme en el tú a tú. Me importa tener cosas. Es multidimensional, yo también así lo observo, pero sí me parece que hay esta cuestión de la guerra informal y como te lo comentaba, hay un dominio del territorio. Y finalmente, la violación, quería también tocar ese punto dentro del patriarcado y la estructuración de la masculinidad. Rita Segato, la antropóloga argentina, señala que no hay sociedad en la historia de la humanidad que no haya padecido las violaciones, es decir, de los hombres sobre las mujeres. Y bueno, ya no decir de los niños y las niñas, que es un poco otro tema, pero que va dentro de sentirnos dueños. Horriblemente en este país. Terriblemente, terrible. Y tiene efectos que incluso como psicóloga diría, ya no te repones de eso. Yo veo vidas destruidas, ¿no? por los abusos sexuales. A ver, ya no nos queda nada de tiempo, pero termínanos de contar de tu proyecto. O sea, has hecho un mapa de los feminicidios en el país. Sí. Ha hecho lo que el Estado no hizo en 30 años. Entonces, en el mapa, pues está en feminicidios.mx, ese es estadístico, pueden ver los rangos de edad de las víctimas, la relación con el agresor, el modo en que fueron asesinadas, porque aunado a todo esto de crimen organizado, pues sigue la violencia familiar, ¿no? Entonces, pero me decías una cosa que me pareció muy importante, que ya no es
digamos, creo que existe en el imaginario reciente de que el feminicidio, una parte importante son familiares, los que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y contra los niños, y que una buena parte de esa violencia se gesta en familias que no necesariamente la familia nuclear, sino la familia extensa. Eso incluso se manifiesta en otro tipo de estadísticas, el suicidio de los niños. Los niños se suicidan o tienen intentos de suicidio más los que pertenecen, pero con mucho, estadísticamente significativo, los que viven en familias extensas. Ahí hay un tío, o hay no sé quién, o gente que los acosa, o que, ¿no? Ahí es un fenómeno. Pero bueno, tú decías que ahora este patrón está cambiando, ¿no? Sí, y de hecho pues lo vemos, por ejemplo, ahora para que hice los mapas para Chihuahua y para Juárez está casi mitad crimen organizado y mitad violencia intrafamiliar, pero otra también violencia comunitaria y otro tipo de violencias. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, es muy breve, pero yo les agradezco mucho porque estoy convencido, es un tema fundamental, o sea, es una cosa, nos pinta como bárbaros, ¿no? Eso de hablarse de civilización, no sé qué quiere decir, ¿no? En el momento en el que vivimos. Yo les agradezco mucho. Gracias.